veía cuando la gente andaba regando ese veneno. Y cuando habían partes que no nacía la caña, me decía, mire, ponga gente a sembrar la caña, decíamos con asadón, no hombre, y como que acabábamos de tirar el veneno. Vaya, ¿qué pasa? Los cañales están al lado de arriba y nosotros al lado de abajo. Nosotros tenemos pozos de 2 pulgadas y cuando nosotros jalábamos el agua para los gastos, el gasto de la casa, salía el puro tufo de veneno. ¿Qué está pasando? Que allí casi toda la mayoría están enfermos. Vaya, entonces se los murieron 5 que trabajaban en la empresa. No les dieron ni un 5. Por último, que acá los de la UNA no me dejan mentir, los peleamos. Yo me peleé con el ingeniero y le dijo que no había empresa más desgraciada, discúlpenme la palabra, como ellos. Y me dijo, decime por qué, Valdezón. Porque mire, se murió un señor, le dijo que tiene 4 años de trabajar con ustedes y no le dieron, pero ni para una taza de café a la gente. Ellos culparon al señor mandador, bueno, y el mandador los culpaba a ellos. Vaya, hoy todo eso se ha logrado, ¿vale? Con la lucha que hemos hecho. Ya los otros que murieron, pues ya les dan $700, por lo menos para la casa. Ese ha sido el logro que hemos logrado. Pero nosotros no queremos solo eso. Lo que queremos es, y esto sí lo digo yo me gustaría, porque he estado en varios foros, y me gustaría que en los foros hubiera un representante del gobierno, ¿vale? Porque aquí han venido otras veces ministros, pero han sido los mismos corruptos, ¿vale? Que nunca han hecho nada. El campesino se muere, la gente organizada se ve en ella, pero ellos no hacen nada, porque es la misma masa. Entonces, aquí teníamos que, como dijo usted, hacer un nudo y enfrentarlo con manifestaciones para el gobierno, que prohíba. Mire, y allí en Sonsonate, algunos de aquí de Sonsonate, vieron que ya por último ya se sembraban caña en los buses. Sí, y fuimos a hacer una huelga, que porque hacían eso en un medio donde la gente podía ir a hacer sus necesidades, ya no le daban chance. Vaya, ahorita tenemos un problema. Ya con Michelle ya anduvimos todo eso. Hoy, lo que ha hecho riego, que esos riegos los dieron en México, por goteo. Hoy firman la caña y ya va la tubería enterrada. Entonces ellos solo tienen los motores ahí para día y noche, y el agua va por abajo. Nadie lo ve. Porque nosotros les fuimos a quitar 2 presas que tenían en el río del Aguacate. Hoy tenemos cerrado el río. Entonces, tenemos el punto más difícil para nosotros, es no tener agua en la zona. Para nosotros trabajamos con el medio ambiente, vemos la manglera. O sea, no tienen agua, don Santos, porque el agua se está utilizando para los cañales. Mire, el manto acuífero que había, ya lo sacaron los pozos, porque esos pozos tienen 14 pulgadas los tubos. Entonces es un lago chiquito y esto lo secan. Trabajan día y noche. Pero hemos tenido reuniones con el señor alcalde, lo hemos reunido, pero él dice, ¿yo qué puedo hacer si no puedo hacer nada? Porque estas cosas de los ministerios. Pero andamos con los ministerios, hemos pedido que lleguen, es por gusto. Hasta cuando ya estemos todos molestos, enfermos, y tal vez este gobierno le cambie la mentalidad a él, porque mire, yo no estoy negativo que haya caña, pero que hayan en sus partes, ya en todas partes ya no. La gente pobre, antes 60 colones le daban por una manzana de tierra. Todo el mundo hacía su manzanita. Hoy vale $300. ¿Quién va a sacar $60 de sembrando maíz? Si el maíz, cuando lo va a vender, se lo pagan a 14 el saco. Entonces trabaja para ellos. Si se saca un crédito en el banco, quedó enjaranado. Vaya, pero este gobierno tiene 2 años de estar ya va a cumplir 2 años. Ajá. Ya tuvo que haber hecho algo. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno para decir, usted no lo va a hacer cuando salga? ¿Qué ha hecho este gobierno para ver este problema profundo que los está matando a ustedes y que cada día los está dejando sin agua? ¿Qué hace este gobierno? Bueno, hay mucho. Le voy a contar. Nosotros, como UCN, tenemos un proyecto de solvar los canales en la manglera. Viene uno del Ministerio del Medio Ambiente y llega a decirle, no, aquí ya no, porque la gente está quejando. La gente que está quejando son los parceleros.
que dice que le estamos metiendo agua salada a las parcelas. Fuimos comentados siempre con la persona esa y se llevó el mapa. Entonces ahí está, le dije, vaya, señor, ¿no están? Sí. Aquí llega su parcela, ha agarrado una manzana de Monclea. Para esas tierras donde el Estado, esas tierras podemos ponerle mano nosotros para forestal. Pero lo quiso que los paró. Hoy comenzamos de vuelta para conseguir otro proyecto, para ver si podemos aliviar algo el problema. Pero la misma gente del gobierno se opone. Entonces, yo no entiendo yo por qué. O sea que estamos igual o peor. Sí, porque nosotros queríamos hacer el bien y ellos parando. Mire, el problema es que para que un gobierno trabaje para la comunidad, tiene que sacar todos los corruptos y poner nueva gente. Mira, en la asamblea, que Dios me respete, pero en la asamblea no hay unos que no sirven para nada, porque llegan a dormir. ¿Qué van a oír? Dormidos, y ellos no se dan cuenta de lo que han hablado. Después van a decir, es que yo no me he dado cuenta, y a mí no me hicieron. Es como que alguien ve aquí, estoy allá oyendo una película. Para no venir a la reunión, le están otras cosas. Tenemos que hacer el pueblo, que lo amarremos, organizaciones, asociaciones, gente que viene de otros países, que conozcan el error que ha habido todo el tiempo. Mire, la UNE ha sido el motor de nosotros. Yo tengo 18 años de estar trabajando con la UNE y hemos andado en todas partes. Por la gracia de Dios, hemos plantado un vivero. Estamos trabajando también en un proyecto, ayudándole a la gente para sembrar el café. Y nosotros lo hacemos despegadamente porque no tenemos un sueldo. Me voy a robar unas palabras de Cantinflas. Después que escuché a Michelle, me doy cuenta que antes estaba mejor, pero estaba peor. Y ahora me doy cuenta que estoy peor, pero estoy mejor. ¿Por qué les digo eso? Porque antes de escucharlo a él, yo pensé que estaba bien, pero era una ignorancia inmensa, y yo he sido una de las personas que he manipulado, por ejemplo, el Edonal, el que él dice que es el 2,4-D. Bueno, tiene un montón de nombres comerciales, como él dice. También he aplicado glifosato, he aplicado gramoxone, paraquat, le dicen látigo, bueno, de todo, pero es el mismo componente. Entonces, ahora estoy peor porque sé el riesgo que he corrido. Incluso por equivocación una vez me metí los dedos a la boca llenos de paraquat, así. Créanme que feo el sabor, es totalmente amargo, desastroso. Entonces, y para mí que este es un problema enormemente de aquí a la luna de grande, por dos razones. La capa social que trabajamos en el campo, no tenemos una formación académica y no alcanzamos a comprender, por ejemplo, lo que explicaba Mitch. Habíamos nacido casi el mismo día y en casas vecinas. Él ya murió de insuficiencia renal, porque él se dedicó más a ese trabajo. Dijeron en el campo que era un poco haragán, pero no, yo me corrí del trabajo, bendito sea Dios, a tiempo. Entonces, pero lamentablemente el amigo ya murió. Y pues es la ignorancia grande la que a uno lo hace que ejecute las tareas del campo sin mayor riesgo, por un lado, pero por el otro lado también es la presión de la que él hablaba en cuanto al trabajo que hay que desempeñar por el dinero que a uno le pagan. Y por ejemplo, así en términos, y aquí está el compañero y no me dejará mentir, le dicen a uno, mire, usted va a echar 12 bombadas de las 6 de la mañana y su tarea son 12 bombadas. Ahí viene la otra parte que mencionaba él, en cuanto al uso de guantes, mascarillas, bueno, un montón de cosas que se pueden usar, pero yo en la zona costera, con la temperatura 37 grados centígrados, con la aflicción de que tengo una gran barrilada de veneno que tengo que tirarla, con que me esté viendo el jefe allí que no le vaya a aflojar la boquilla a la bomba y que tiene que salir nítido el veneno,
Entonces, no puedo andarme poniendo guantes y mascarilla y protectores y esto, no. Yo termino y entonces para terminar yo tengo que apurarme y para apurarme descuido mi salud. Entonces, esas son cosas que influyen en esto. O sea, aquí está inmersa también la educación de nosotros en el campo. Para trabajar no sabemos nada. Además, usted decía que para aguantar tomaban unas pastillas, ¿verdad? Sí, ese es otro tema que se da en la roza de la caña. Pero les estoy hablando del proceso de cuando se está haciendo la caña. Por otro lado, también yo les dije que se contamina el aire, se contamina la tierra y se contaminan los mantos acuíferos. En el proceso de cultivo de la caña, entonces, desde allí empieza el desastre de la naturaleza por el monocultivo de caña, porque para sembrar caña tengo que volarlos, tengo que talarlos y deshacerme completamente porque la sombra es enemiga del desarrollo de la planta de caña. Entonces tiene que ser una hectárea que queda desértica. Y luego después mecanizar la tierra y entierro la caña a 40 centímetros de profundidad, 2/4 como decimos los campesinos, y le echamos Conter o otro tipo de materia, que eso lo que hace es prevenir que llegue la gallina ciega, que es la famosa oruga, la hormiga y el comején. Entonces, desde allí es un contaminante terrible hasta llegar luego a la quema del cañar y posteriormente a la roza de la caña, que es donde entra otro componente que, bueno, para aguantar volvemos a lo mismo, que es protección ni que nada. Pues si uno toma agua porque se deshidrata durante 8 horas consecutivas rozando caña, volando la caña, cortándola. Pero para aguantar eso, para aguantar el dolor del día anterior, porque en las manos a uno se le hacen unos grandes callos que no tienen idea, no sienten ni el fuego. Entonces se recurre a tomar tramal. Yo desconozco la composición química de eso, a tomar pastillas sin sueño para aguantar. Igual la Coca-Cola con la tramal o la Coca-Cola con las pastillas sin sueño, y hasta el sol se siente como que si es aire acondicionado. Ese es otro gran problema, fíjense que ahora, porque la industria cañera, déjenme decirles que Michelle ha hecho una investigación bárbara, excelente, pero la industria cañera va un paso adelante. Por ejemplo, hoy le dicen a uno allá, dale, no tenga miedo, si hoy todo el producto es etiqueta verde. Yo no sé qué es etiqueta verde, pero me han dicho que es etiqueta verde. Entonces, ahora la roza de caña es competencia. Hoy no me pagan a mí como hacía antiguamente. Sí es importante. Para que yo vaya a rozar caña, se levanta mi compañera de vida a las 2 de la mañana a atizar el fuego, a hacerme café, las tortillas, a hacer las tortillas, la comida y todo eso. Y ella se acuesta de regreso a las 4 de la mañana. Pero eso es de todos los días. Entonces el papá se va al trabajo y regresa hasta la noche. El niño, si va a la escuela, la mamá lo menos que quiere a las 6 de la mañana es levantarse y atenderlo para que se vaya a la escuela. Y si lo hace, pues eso también es un componente que no se toma en cuenta. Y que ese niño va a dejar de ir a la escuela. Y ese es un ciclo vicioso que aquí no se está viendo, pero que él va a ser el futuro rozador de caña. Cada año lo vivimos y en carne propia, ¿verdad? Y lo que estaba exponiendo el compañero, pues es totalmente la realidad, lastimosamente real, no sacado de un cuento, ¿verdad? Entonces nosotros en la comunidad, yo trabajé en la cooperativa, ¿verdad? Y hay veces no es que sabemos, sino que hay veces la misma ignorancia, ¿verdad? No sabemos el impacto que puede tener un tóxico en nuestro cuerpo. De hecho, yo era parte, ¿verdad? Que yo iba a regar a los cañales lo que es el veneno, ¿verdad? Para lo que era el foliar, lo que era también para el monte. Entonces a mí se me empezó a caer el cabello, pero no daba por qué, ¿verdad? Y luego lo que es la CAXA es lo que es la central de Salco. Ellos lo que hacen es mandar medicina, esto, a ellos no les importa
que las personas estén enfermas, sino que a ellos lo que les importa las ganancias que van a obtener de la caña de azúcar. Entonces, realmente es algo impactante, ¿verdad? Porque los trabajadores cada 15 días, pues que van a recibir su pago, todos van con manchas en el cuerpo, ¿verdad? Porque como lo que es el veneno se riega en el cuerpo, incluso cuando usted se sube un cántaro de agua con veneno, claro, eso usted se chorrea el cuerpo, pues, y eso uno lo anda y se seca. Entonces, eso es impactante, ¿verdad? O sea que el veneno a veces ustedes lo trasladan por medio de cántaros. Correcto, así es. Y van unos señores con bombas, mochilas, ¿verdad? Entonces uno lleva el agua, entonces allí uno deposita el veneno en las bombas y luego uno regresa al barril y sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso viene a atender que uno se enferme. ¿Por cuántos años usted hizo esto? Fíjese que hay veces uno lo hace por necesidad, lo que decía el compañero, porque yo estaba estudiando y para sacar mi estudio pues tenía que ir al campo e ir a trabajar. Pero de allí, después que ya empecé a trabajar nuevamente ya en la parte administrativa de la misma cooperativa, luego pasé a ser balandí. Íbamos en la parte de territorio cuando ya empezó el famoso glisofato, ¿verdad? Que lo que es la parte de las avionetas. Entonces a mí me mandaban lo que es con las banderillas. Había bandería verde, roja y amarilla. Entonces a mí me tocaba las verdes. Entonces yo me metía por dentro de todo el cañal a hacer lo que es la señalización donde iba a pasar lo que es para rociar lo que es el veneno. Luego después de allí pues empecé a recibir conocimientos ya, ¿verdad? Fui a una escuela de agroecología campesino a campesino y allí ya empecé como a conocer, a concientizarme. O sea, tenemos un etiquetado internacional porque aún bajo, fíjense bien, aún bajo esa gran presión que estos ecosistemas todavía tienen muy buena capacidad para generar bienes y servicios ambientales y son núcleos todavía calentitos de diversidad biológica. Entonces, cuando yo hable de humedad del sector Nusar, ahí va no solamente Barra de Santiago, Garita Palmera, Bajo Río Paz, San Juan, incluyendo Metalillo. Inclusive hoy con Michelle estamos claros que debería de ampliarse un poco más el sitio, abarcando el brazo del río El Aguacate, ¿no? Y fíjense bien, pegado tengo un mapa de las áreas de conservación. Las áreas de conservación son los sitios más prioritarios a nivel nacional en términos de conservación y desarrollo sostenible. Así lo rezan las carteras ministeriales del Ministerio del Ambiente. Ese es un trabajo que se hizo hace muchísimos años acá en el país. Tampoco voy a detallar en eso. Lo que les quiero decir es que la costa suroccidental, de lo que les he mencionado, es una de las áreas privilegiadas en nuestro país, conocida como área de conservación Barra de Santiago y lo imposible. Entonces, claro, esa gran área de conservación, si nos vamos allá a la parte izquierda, al extremo izquierdo, no solo incluye las áreas naturales protegidas fundamentales, sino que las áreas protegidas nucleares, su zona de amortiguamiento y la interacción entre esa cuenca hidrográfica existente. Entonces, ¿por qué es importante que les diga eso? Porque debemos de aprovechar y soslayar que entidades como el Ministerio del Ambiente tienen prioridades en esa zona. No es de por gusto, por ejemplo, que donantes como FIAES y otros le estén inyectando recursos a esa zona, recursos en otras áreas me refiero yo a, por ejemplo, restauración de manglares y otras actividades que se han estado llevando a cabo. Entonces es importante que tengamos claro eso. Por lo menos son puntos a favor para tocar puertas, y en la medida que tengamos mejor información podemos ser más incisivos en tocar esas puertas e incidir en políticas públicas. Hagamos cuenta y caso que tenemos unas tomas a través de drones. En esta es la medida, un dron aéreo y un dron subacuático en un corte de manglar. ¿Por qué me interesa que tengamos claro esta diapositiva? Michelle habló de las operaciones en tierra. Don Román
de una forma práctica y sencilla, nos ha narrado cómo el plaguicida se inyecta, en este caso concreto, al cultivo de caña de azúcar, se va al suelo, hace el exiliado y se va al manto acuífero. Entonces esa laminilla tiene que ver con lo que pasa después de que va al manto acuífero. El punto de entrada son los aportes fluviales, o sea, las cabeceras de ríos o tramos de ríos costeros que nosotros conocemos como aportes fluviales. Viene el sedimento y por efectos de corriente, acordémonos que hay una dinámica de corriente interna derivada de todo ese flujo de agua dulce que se le inyecta al sistema, y oceanográfica con la influencia de mar abierto a través de la bocana. Entonces eso va a crear una dinámica de corrientes internas que nos va a permitir una deposición de los sedimentos de una forma heterogénea. Dependiendo cómo sea la dinámica de corrientes, lo podemos tirar en diferentes áreas. Muchos depositados en manglar y muchos depositados en la zona central. Damos un cuenticazo de que ese es el canal principal, por ejemplo, de allá de Garita Palmera. Entonces, ¿qué sucede cuando ese sedimento se deposita? Aquí viene el otro corte del dron. Tengamos un poco de imaginación y veamos un corte de un estero, como que fuera un dron subacuático, porque me interesa que nos quede claro esto. Cuando entra el sedimento, se deposita en el fondo del lecho de un estero, se deposita superficialmente en un manglar, pero también se deposita dentro del estero. Entonces hay muchos organismos asociados a ese piso acuático. Eso nosotros lo conocemos como organismos bentónicos. Ahí tenemos la jaiba, ahí tenemos el curil, ahí tenemos diferentes tipos de gusanos, para hablar un poco más práctico. ¿Qué es lo que sucede? Entra el plaguicida y a través de organismos filtraciones o por sus diferentes sistemas fisiológicos, definitivamente ese plaguicida es absorbido por ellos. Entonces, ¿qué pasa después? Esto es como una cadena de bioacumulación que le llamamos nosotros. ¿Qué pasa después? Viene un bagre, por ejemplo. El bagre es un ramoneador de fondo. A él le encanta estar hurgando en el fondo del estero. Venimos nosotros como pescadores y capturamos el bagre, tan sabroso que es en supón. No creo yo que no hay alguien aquí que no le guste un supón de bagre acompañado con un tipo de bebida, por ejemplo. Entonces, pero ese bagre, fíjese bien, ese bagre lleva un molotov, dependiendo de qué condiciones se desarrollen, en qué momento, en qué época. La época estacional juega un papel determinante aquí. No es lo mismo la lluviosa que la seca, y eso es obvio. Pero lo que le quiero decir es que ese animalito puede ser que vaya cargado con un molotov, no solo de ciertos elementos de plaguicidas, metales pesados y otros elementos. Eso es un ejemplo básico de cómo se va acumulando ese agrotóxico hasta que llega al humano. Solo me quedo ahí de una forma sencilla, porque la bioacumulación a través de lo que nosotros conocemos como una cadena trófica es más complejo, que no solo involucra esos elementos. Involucra aves, involucra las tortugas marinas, involucra hasta organismos de aguas oceánicas, tiburones, por ejemplo, que cualquiera diría tiene que ver con los tiburones, con los plaguicidas. Tiene muchísimo que ver también, pero no voy a entrar yo a ese detalle. Nada más quería hacer un recordatorio de un ejemplo, sobre todo para los amigos que vienen de zonas que no son tan costeras, ¿verdad? O si vienen de unas zonas altas, pues mejor aún, para hacer esa relación con la costa, de que básicamente lo único que cambia es la película. O sea, si estamos abajo, pensemos en los de arriba, o los de arriba viceversa, porque todo está concatenado, todo está biológica, física y químicamente unido. Y obviamente eso está impactando en recursos de alto valor comercial, camarón marino, pescados de alto valor comercial,
moluscos bivalvos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No solo nos limita el conocimiento y la disminución de la diversidad biológica, sino que menos recursos económicos. Si no, preguntamos a los pescadores, recursos pesqueros disminuidos, preguntamos a los recolectores de moluscos o crustáceos. Las poblaciones han declinado abismalmente por diferentes factores. Claro, no solo es por los plaguicidas. Los plaguicidas se suman en un momento determinado, que por momentos es silencioso y ni lo vemos ni aquí qué pasó. Cuando ya están las grandes mortandades, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entonces, se juntan esos elementos e impacta el medio de vida. Bien, vamos a ver algunos datos históricos que tienen que ver con el sitio Ramsar. Como les dije, el sitio Ramsar es más ampliado, no solo es la Barra Santiago, pero me remonto en este caso a un estudio que se hizo en 1991. Imaginémonos, el área donde estamos nosotros, toda esa parte litoral, ha recibido poquísimos estudios de plaguicidas. Yo estoy claro de algo, con Michelle estamos muy claros de algo. Miren, aquí se genera otra información de tipo privativo que obviamente no se da a conocer. Es de más que yo les diga quién tiene los recursos financieros, quién tiene staff de abogados, quién tiene staff de científicos que te los puede traer de otro lado para hacer ciertos tipos de estudios. O sea, eso estamos claros, pues, que no tenemos acceso muchas veces a otros tipos de estudios claros. Entonces yo me remonto a la poca información disponible, pero importante. Imagínense, allá por 1991, cuando yo era un cipote quizás de unos, ¿qué?, 25 años, imagínense, allá por el 91, ya andaba el ingeniero Sarmeño deambulando por esta zona, ¿verdad?, con el doctor, se me olvidan los nombres, ingeniero, pero yo sé que usted tiene muchísimos años de estar acá bregando con esto también. En ese momento, este estudio focalizó fundamentalmente en 15 plaguicidas organoclorados, porque miren, siempre ha sido un elemento de atracción, sobre todo cuando hablamos de plaguicidas organoclorados, que son compuestos orgánicos persistentes en el tiempo. Entonces, está bueno el análisis, pero hay un vacío, pues, porque estamos tan atraídos con plaguicidas que se ocuparon en el combate de plagas del algodón, que se ocuparon hace más de 40 años en nuestro país, y que no les niego, puede haber todavía trazas de esos elementos, pero descuidamos ciertos químicos de la nueva generación, y no solo me refiero yo al glifosato, como lo vamos a ver más adelante. De los más comunes, todos ustedes los han mencionado: DDT, Altrin, Dieldrin, Alfa BHC, el paraquat. Imagínense el paraquat desde cuándo, las atracinas también. Tenemos aquí. Vaya, no los voy a estar abrumando, no, prometo no estar castigándolos mucho, sobre todo a los compañeros de comunidades, porque pues sí, eso que le pongan a uno matemática, ya de matemática aquí está fregado, pero quiero presentarles algunas de las líneas claras. Este estudio focalizó en agua, sedimento y algunos organismos como peces, crustáceos y moluscos. En ese momento coyuntural, por ejemplo, cuando vemos los datos más altos, 140, 152, 56, 7.27, es porque fue un estudio que se hizo en el río Carasucia. La investigación que hicieron estas gentes abarcó la mayoría de ríos que irrigan todas las zonas que ustedes conocen, pero esos fueron los resultados más elevados que salieron del río Carasucia desde aquel entonces, acumulados en agua. Ese es otro autor de apellido Calderón. También analizaron sedimento, casi con la misma trama química. Y si vemos el paraquat, en este caso se llevó los honores en sedimento. No es fácil detectarlos, se los digo. Si uno busca mal y en época lluviosa pretende hacer un muestreo intensivo de esto, olvídese, puede estar bájale más que perdido, porque no le va a salir agua, pues no le va a salir nada por el arrastre
de agua que hay, o le va a salir no lo que debe ser. Los datos están expresados en microgramos por kilogramo y los datos anteriores están expresados en partes por billón. La siguiente, Michelle, por favor. Y algo todavía más determinante, porque tiene que ver con el consumo que nosotros le damos, ¿no? Ellos investigaron peces, no voy a entrar yo a los nombres científicos porque yo creo que los únicos dos biólogos que estamos aquí, los tres, es Enrique, su servidor, y una muchacha, una compañera, perdón, que está afuera. Entonces no los voy a aburrir con la jerga biológica. Hablemos mejor de que estudiaron lisas, bagres sin determinar, el curil y el puncho. Tan sabrosos que son los animales todos. Entonces estudiaron paraquat, DDT, alfa, PHC. Si ustedes se fijan, en ese momento las concentraciones no fueron tan elevadas, y ellos mismos dicen que por la coyuntura que vivieron en ese momento, el muestreo lo hicieron en época lluviosa. Entonces no sale como una concentración elevada. O sea, aquí es donde yo les digo que hay trampas en esto, pues depende cómo usted maneja el tamaño de su muestra, depende en qué momento llega. Puede ser que los haya o que no los haya, ¿vale? Puede ser que digan, bueno, quizás no hay, o hubo poco, o sí hubo una concentración elevada, para que nosotros veamos un poco cómo es la perspectiva de esto. Siguiente. Obviamente tenemos esa información de los demás humedales de El Salvador, pero como Michelle me está jalando las orejas aquí, me olvídese de lo otro y focalicemos en esto. Entonces no les voy a presentar láminas de los demás, ¿vale? Nos vamos a ir a la área demostrativa nuestra. Básicamente, este es un esquema del brazo, como es conocido, brazo del río Paz, o su cuenca del río del Aguacate. Como ustedes ven, ese es un elemento clave también que va dentro del área de conservación para Santiago es posible, o por lo menos a proponer esa parte que fuera, si es que ese límite no está tomado en cuenta. Estamos hablando de un área de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, y en esa área se desarrollan diferentes procesos productivos, ambientales, sociales y culturales. Básicamente tenemos un esquema de llanuras inundables de pie de monte, que son las que se utilizan para diferentes tipos de cultivos, porque no solo es caña de azúcar, granos básicos en relevo, en asocio, sorgo, por ejemplo, puedo mencionar otras ahí, un poco de hortalizas. Entonces es un mosaico de cultivos, de actividades productivas en diferentes tamaños de parcela. Y en la parte baja ya tenemos básicamente un elemento fundamental, que es el sistema estuarino de manglares de Garita Palmera. Básicamente estamos hablando de que la superficie que le queda a Garita Palmera son 448 hectáreas en un sistema fragmentado. Lastimosamente, todos esos sistemas que yo les digo estaban hace muchísimos años conectados. De hecho, por momentos cuando tenemos una época lluviosa bastante acrecentada, ustedes no me van a mentir, hay canales que conectan de Garita con el Chino y el Chino con la Barra Santiago, para que veamos que ha habido una conexión exagerada que hace 100 años. Entonces lo que le queda a Garita Palmera solo son 448 hectáreas entre manglares fragmentados y canales principales ya de lo que es el sistema estuarino, y canales secundarios, más una bocana que tiene una barra arenosa. Estamos hablando de que en toda esa área se estima aproximadamente unas 18.000 personas distribuidas en unas 15 comunidades. La verdad que para las superficies que tienen abajo es exageradamente poblado. Vale, vamos a pasar a ciertos análisis que realizamos con Michelle. Concretamente me voy a remitir a la parte de elementos biológicos. Bueno, tuvimos la oportunidad con el compañero aquí de analizar 3 tipos diferentes de peces. El bagre negro, ese sí le puedo dar el nombre científico porque sería un pecado mortal que uno le dice, se llama Arius guatemalensis. Analizamos
tejido blando de bagre negro, de lisa o mujil o chimbera y de pargo. Aquí yo les debo mencionar algo bien clave. Uno debe saber seleccionar cuando hace estudios de plaguicidas o metales pesados qué organismo blanco es el objetivo, porque no es cualquiera. En estos estudios mayoritariamente se utiliza tejido de bagre. La lisa también puede aplicar por las características de limitación que esos organismos tienen, y el curil y la otra son muy buenos. O sea, curiles no pudimos abordar porque los curiles que tiene Garieta palmera son demasiado pequeños, pues, o sea, eso no le podemos sacar nada de carnita, que es lo que uno busca. Entonces, nosotros nos acoplamos a la disponibilidad del recurso en el momento que se hizo, a través de compras con la pesca artesanal, y si le pegamos el blanco, ¿me entiendes? Porque el bagre es muy utilizado para eso, la lisa también aplica. ¿Por qué utilizamos pargo? Solo para tener una idea con Michelle, si había o no alguna concentración en un organismo que tiene una movilidad un poco fuera del estero, pero siempre dentro de la extremidad marina, aunque el pargo es un altamente carnívoro. El bagre es un ramoneador de fondo y él anda hurgando todo el sedimento, caracoles, y a quien se le ponga enfrente ahí también se lo consume. Y la lisa, que es más detritívoro. Entonces, para esto se ocupan organismos más sésiles, más filtradores, como el caso del curil y el caso de la ostra, para saber detectarlos. Entonces, ¿qué hicimos con Michelle? Básicamente ahí están descritos los números de individuos que utilizamos, los pesos promedios, los tamaños promedios y ya el peso de la muestra fileteada. Ustedes lo ven ahí enteritos, pero los organismos fueron totalmente eviscerados, fileteados, y sacamos pequeños tronchos de 5 por 4 centímetros. ¿Por qué es importante tomarles todos esos datos? Cualquiera diría, ¿y qué importa si el animal es chiquito o grande o regular? Si nos interesa que sea de un tamaño grande, ¿me entienden? Necesitamos organismos adultos robustos. Por eso buscamos más adultos y por las cantidades requeridas por el laboratorio. Entonces, todo esto tuvo un protocolo para mantener la cadena de frío y no tener absolutamente ningún problema en el laboratorio. Y finalmente, en el muestreo que se hizo, básicamente se analizaron más de 15 compuestos organoclorados. Básicamente se sacó el rendimiento analítico y la interpretación de peces, y se utilizó básicamente una guía de la EPA para poder sacar el valor de los límites calculados expresados en miligramos por kilogramo. Perdón. Sí, esto. Después voy a hablar de eso. Bueno, final. No, después lo siento. Es que ahorita hablamos de análisis y todo eso. Nuestra conclusión era que al nivel de organoclorado en la zona no es más el problema, porque aplicamos un escenario que dice, hay un pescador que va a pescar cada día su pescado, que va a comer unos 120 gramos de filet, y queremos saber a cuál concentración sería peligroso por su consumo personal. Y lo que sale al nivel de análisis de organoclorado, que ya están prohibidos hace unos 20 años, en el sitio de Garieta palmera no es más un problema. Pero finalmente, ¿cuáles son los plaguicidas que se utilizan en los cañales? Y cuando pensamos a eso, hay 39 sustancias activas, pero ¿cómo monitorear esto finalmente si en los laboratorios nacionales hay solamente unos 5 que se puede analizar? Este es un gran reto, porque si vemos
Por ejemplo, lo que se utiliza en los cañales, la gran mayoría es yurón. Yurón no se puede analizar acá. Y sabemos que las dosis que se aplican en el campo, en los cañales, son de 2.6 a 3.3 veces más que por un otro cultivo como el maíz. ¿Qué otro problema tenemos? Es que los herbicidas, lo segundo que se utiliza en los cañales, ningún laboratorio nacional lo puede medir, entonces lo estamos utilizando, se termina en el medio ambiente, se puede ser también producto de alimentación en el agua, pero nadie tiene la capacidad para finalmente analizar eso. Eso es un gran reto. Creemos que habría que aportar a este nivel tanto de los herramientas técnicos de laboratorio y de capacidades para finalmente llenar un poco este nivel de falla. De los que pueden, por ejemplo, mostrar el glifosato, el problema que no tiene niveles de detección. Por ejemplo, el glifosato, hay un monitoreo en Estados Unidos sobre 1800 puntos y sale un promedio de concentración a 0.03 microgramos por litro. Pero el laboratorio nacional de acá tiene una precisión que es 1000 veces más alta. Entonces no tenemos la capacidad también técnica por lo que se puede analizar a saber si está contaminado o no, porque falta de la precisión para hacer este tipo. Lo que sabemos de los plaguicidas más frecuentemente medidos en los ecosistemas costeros abajo de los cañales, estos son datos que vienen de Australia porque hicieron muestreo durante 4 años, 4 veces al año en manglares. Lo que midieron en los principales que se ocupa en los cañales, Mauricio Handel va a hablar de los impactos de esos, son el yurón, la atrazina, glazinoa y ametrina. Él lo va a hablar. Al nivel de los insecticidas que se ocupa en los cañales, tenemos 3. 2 de esos no se puede medir acá. Lo que está involucrado, por ejemplo, en los efectos sobre los insectos polinizador, no se puede medir. Las otras, tenemos niveles de detección de laboratorio que son 1500 veces más alto que lo que se puede encontrar en medio ambiente y de lo que permite de hacer una evaluación de riesgo. Entonces, si no hay los herramientas en el país para comprobar eso, para hacer monitoreo, vigilar los grados de concentración, tenemos un gran reto y esa sería una de las primeras prioridades que debería dar. En el mismo estudio que hicieron en los ecosistemas en Australia, abajo de cañales, son principalmente el clorpirifos y el imidacloprid que se encuentran. Entonces, Mauricio nos va a hablar un poco de los impactos. Lo siento por este paréntesis. No, está bueno. Voy a ir un poco ligero, o más bien dicho ligero, ¿verdad? ¿Qué impactos genera todo esto? Miren, en los organismos acuáticos genera una serie de impactos tanto como en el humano, ¿verdad? Por lo menos el humano tiene oportunidad de expresarlo. Los pobres animalitos se expresan solamente entre ellos sin ser escuchados, ¿verdad? Entonces los impactos pueden ser de índole fisiológico, de índole bioquímico, de índole de afección del crecimiento, pero voy a mencionar solo algunos de ellos. ¿Qué pasa con los manglares? Con los tipos de plaguicidas que mencionó Michelle. Mortalidad de manglares, por ejemplo. Por ejemplo, en Australia se ha reportado 30 kilómetros cuadrados de mortalidad de manglares por el uso del yurón, concretamente. Pero ¿qué pasa? Inhibición del crecimiento de las plántulas de mangle. Esos detalles son importantes porque hay algunas actividades restaurativas en nuestra área demostrativa. El crecimiento de un manglar no es tan rápido y quién quita si está siendo inhibido también por este tipo de químicos que no hemos podido tener la oportunidad de estudiarlo. También hay una alteración de los niveles de clorofila. Ustedes saben que en las plantas la clorofila es
la parte vital donde la planta convierte la energía lumínica en energía pura y esa la internaliza a todo el sistema estuarino. Y hay otros tipos de afección. Reduce el fitoplancton, o sea, las microalgas que tenemos en el agua a nivel microscópico, lo reduce o son altas mortalidades. Y algo bien determinante ahora, esto lo sabe bien el doctor Barraza, se está estudiando mucho de la decoloración de arrecifes coralígenos por los elevados de temperatura, pero también se ha demostrado en arrecifes australianos el impacto que está ocasionando con la decoloración de arrecifes, con el blanqueamiento de arrecifes por impacto de plaguicidas, para que lo tengamos en mente. La otra la venimos, ¿no? Ahora, en organismos, y me voy a remitir algunos ejemplos. En el caso de la concha, dependiendo la concentración que sea, dependiendo del órgano fosforado o órgano clorado que sea, la mayor parte de investigaciones hacia estos organismos derivan de esas dos grandes familias de plaguicidas. Entonces podemos hablar de paralización del crecimiento, aparte de la mortalidad, paralización del crecimiento, ruptura a nivel de la pared celular, ruptura a nivel de los filamentos. Los que trabajan con concha saben bien que el organismo es filtrador y que el organismo saca como unos pelitos, nosotros le llamamos cilios. Básicamente estos plaguicidas, algunos de estos plaguicidas rompen eso que le llamamos cilio. Entonces es como que el animal no tenga, como que nosotros tuviéramos dientes para comer, pues, algo así. Al final, fíjense el impacto que esto puede tener. ¿Y qué tal si nosotros conseguimos ahí de la cooperación de la JICA, los japoneses, un programa agresivo de cultivo de moluscos para restablecerlos en la zona? Yo les diría, mire, si usted quiere lo hacemos y nos vamos a por Villarroda. Cuando son las grandes mortalidades, ahí son los llantos de sirena. ¿Por qué? Porque necesitamos sacar qué es lo que realmente está inhibiendo el crecimiento que causa esa mortalidad. Como les digo, este molotov va unido, por lo general no podemos hablar, el plaguicida fue, sí, incide, igual que el metal, igual que los nutrientes y igual que la parte de virus en ese momento. ¿Qué pasa con otros organismos? Muchos estudios en cangrejos violinistas, ¿sabes? Como conejillos de India, ha determinado que les inhibe su conducta de desplazamiento de un lugar a otro. Todos ustedes lo han visto y saben cómo es el desplazamiento de esos animalitos. Entonces se ha detectado una inhibición, los vuelve todos lentos, todos lerdos, y el animal termina muriendo. En el caso de la relación toxicidad y crecimiento del caparazón, se ha determinado en organismos como por ejemplo tortugas marinas que tortugas de agua dulce, la incidencia en la inhibición del crecimiento es bastante palpable ahí, y en otras también. Y en animalitos más ya como focas, mamíferos de aros marinos, cáncer y trauma tipo meningitis, o sea, meningocefalitis. Eso es para hablar de algunos impactos. Vamos a resumen de los impactos fisiológicos que tienen que ver con la longevidad y mortalidad de estos organismos. Y ahí me quedo porque ya es demasiado. Nunca es demasiado, Mauricio. Próxima vez vamos a hacer un foro de 2 días para un poco profundizar cada parte, pero súper interesante. Yo voy a cerrar esto muy rapidito porque queremos hacer 2 cosas todavía, un poco momento de pregunta y respuesta, pero también de enseñar un video sobre las alternativas. Y entonces puse algunas recomendaciones, pero al final que vimos desde el inicio de este panel, tenemos una necesidad urgente de actualizar el marco jurídico. Esto significa que se podría hacer ya este año. Sí hay una voluntad política, sí hay una voluntad de los ministerios, de la Asamblea Legislativa, porque ya pudimos ver y comprobar que tenemos 16 años de retraso sobre eso, y que hay cosas que hay que regular
al fin de disminuir los riesgos a nivel de salud humana, los riesgos a nivel ambiental. No es solamente tener ley y un decreto más que no se cumple. La estrategia, aquí tengo mi inspiración por Suiza, porque este año va a empezar un plan de acción gubernamental para reducir el uso y los riesgos de los plaguicidas. Es decir, no solamente tener un cuadro teórico que no se cumple, pero los políticos deben trasladar eso en política pública y con plan de acción reales. Bueno, al corto plazo es una necesidad de poner fin a la mala práctica agrícola, de fumigación aérea, de quema. No hablamos de riego y los impactos sobre los suelos, pero eso a corto plazo es algo que sería totalmente realizable. Queremos que a nivel de la producción de azúcar, entonces todas estas recomendaciones son detalladas en la investigación técnica, pero se debería poner de requisito mínimo ecológico y social en la producción de caña de azúcar. Eso sería ya el primer pequeño paso, que no va a resolver todo, claro que no, pero que al menos se compromete, porque cuando usted hace comercio internacional de azúcar, lo va a vender en Europa, lo va a vender en Estados Unidos, los consumidores allá, si sabe lo que pasa acá con mala práctica social ecológica, el cliente mismo, el consumidor, ellos van a decir, bueno, yo no voy más a comprar eso. Entonces así se arruina su gran negocio. Y así es el punto de negociación con este tipo de empresa para que ya empiezas a cambiar algo. Ya. Y necesitamos lo que vimos, la experiencia que tuvimos acá con una pequeña muestreo perspectiva. Necesitamos laboratorio nacional independiente. Cualquier cosa que sale de un laboratorio tiene poca credibilidad al frente de la población, no tiene confianza. Necesitamos también para controlar los niveles de contaminación, un laboratorio nacional que no está dependiendo de interés económico o político, y que tiene también los herramientas que le permiten de hacer este sistema de vigilancia. Me falta de agradecer a los principales autores de este trabajo. Hablamos de la Natalia Santamaría, hidrogeóloga de la Escuela de Física de la Universidad del Salvador. Hablamos de la Andrea Badía, que presentó antes la conferencia de prensa. La podemos ver en un monitoreo de pozo. Hablamos de Guillermo Resino Paredes, también de Salud, que apoyo bastante. Gregorio Villanova de la UNES, que estaba bien con la coordinación de las comunidades, y el apoyo de la profesora. Pero yo quiero agradecer lo más importante realmente con la ACMA, que es la Asociación Comunitaria para el Desarrollo Sostenible de la Microcuenca del Aguacate, porque sin el apoyo de ustedes, todo eso no sería posible. Entonces, hay una colaboración entre análisis de necesidades, retomamos capacidades que podemos buscar para trabajar juntos, encontrar soluciones juntos y apoyar a ustedes en su lucha.